Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 71 de Psicólogos en el Mundo Real. Ya llegamos al episodio número 71, lo cual me parece muy loco porque dentro de muy poco, creo que a fin de año ya vamos a estar en los 100 episodios. Es una locura. Pero bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que les esté gustando este formato de video que es nuevo y lo estamos implementando hace muy poquito. Y hoy vamos a estar hablando de los errores típicos que cometen los recién graduados cuando empiezan a atender, para ver si ustedes también pueden saber cuáles son, estar advertidos y evitar estos errores típicos. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo planteé 3 principales que veo que se repiten mucho. Una de las cosas que pasa cuando empezamos la carrera o en realidad cualquier actividad, van a ver que es algo que se repite. Muchas veces creemos que lo que nos pasa a nosotros es como único y no le está pasando a nadie más que a nosotros, pero no, a todos les pasa más o menos lo mismo. Todos cuando comenzamos una profesión tenemos más o menos los mismos desafíos y si prueban en realizar otras actividades, como puede ser, no sé, estudiar un instrumento musical o estudiar un determinado o practicar un determinado deporte, van a darse cuenta que también van a tener todos los mismos desafíos. Por eso muchas veces los planes de estudio de las distintas disciplinas, de las distintas carreras, de los deportes, de los estudios de ¿cómo se llama? Instrumentos musicales o lo que quieran, normalmente están organizados en una serie de paso a paso, que es el lógico que se sigue para aprender eso de aquello que se trate. En el caso de la psicoterapia es lo mismo. Está muy bueno tener un paso a paso y poder saber cuáles son los problemas comunes que nos encontramos, porque básicamente son siempre los mismos. Muy bien, vamos a comenzar directamente con el problema típico que yo veo, que es el número 1. Y es el siguiente, problema número 1. Querer intervenir en la primera sesión. Este es un problema que lo veo muy seguido, que se repite cada vez que supervisamos con uno de los integrantes de la comunidad de mi programa de formación. Y una vez tras otra vez, a mí me pasó también, tratamos de, la primera sesión llega un paciente, ya nos cuenta su problema y ya le queremos decir algo, ¿no? Ya queremos empezar a intervenir. ¿Cómo evitar este problema? Bueno, sencillamente no trates de intervenir en la primera sesión, porque eso no es una buena idea, porque todavía no conoces bien a tu paciente, por más que te esté contando cuál es su problemática y vos sientas que entendés por dónde va la cosa, porque escuchaste algo de eso y te das cuenta de a qué se está refiriendo, lo cierto es que todavía no lo conoces, todavía no sabes bien la historia de ese problema, no sabes cómo está relacionado con otros problemas. Es más, no sabes si hay otros problemas, normalmente los hay, y no sabes la relación entre los problemas. Entonces, lanzarte a intervenir en la primera sesión es un error muy típico, que suele pasar porque nos gana la ansiedad que tenemos de, bueno, estamos recibiendo una persona que viene con un problema, que tiene la expectativa de resolver ese problema con nosotros y nosotros queremos dar alguna respuesta a ese problema porque para ello somos contratados. Entonces nos gana un poco la ansiedad y queremos rápidamente decir algo, proponer una intervención, recomendar algo, sugerir algo, pero no es para nada conveniente
hacer eso en la primera sesión. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer en la primera sesión? Recabar información, manejar y conocer las expectativas que tiene el paciente respecto de la terapia, conocer su problema, conocer en detalle el problema, preguntar bien, indagar, empezar a generar ese rapport terapéutico que es necesario para el tratamiento, pero no tenemos que lanzarnos a intervenir porque es muy probable que vayamos a fallar, eso va a salir mal. Entonces, ese es el error más común. De hecho, me pasa muchísimo que alumnos que comienzan a atender después de la formación o ya están atendiendo pacientes y quieren aprovechar la supervisión que hay dentro del programa, y es muy común que completan el formulario de la supervisión y cuando tienen que anotar cuántas sesiones, porque yo ya lo conozco esto, entonces lo pregunto, cuántas sesiones vienen trabajando con este paciente, porque si es una sola sesión no va a haber mucha información para trabajar en la supervisión, me anotan normalmente que es 1 o 2 sesiones nada más que lo vieron a este paciente. Entonces, claro, con 1 o 2 sesiones y yo ya estoy planteándome cosas y todavía no conozco bien el tema en profundidad, el problema que le sucede al paciente. Entonces, esto tanto para las supervisiones, para aprovecharlas bien, acumulen algunas sesiones de trabajo con ese paciente, y si van a intervenir, mucho más importante todavía, tener mucha información previa y tener claridad sobre el problema que está teniendo tu paciente. Entonces, no te lances a intervenir en la primera sesión y el deseo de intervenir, la sensación de intervenir y de empezar a recomendar cosas es uno de los errores típicos. Bien, el segundo error típico es no ser lo suficientemente directivos, ¿sí? A veces tal vez por un miedo a parecer autoritarios o a decir, no, la verdad que esto depende de lo que quiera el paciente, pasa mucho por sus necesidades, le voy a preguntar a ver qué es lo que él opina, yo no tengo que decirle qué tiene que hacer, en definitiva soy su terapeuta. Y además está ese miedo que también parte mucho de la ansiedad, como es lo que vimos del primer error, porque cuando queremos intervenir rápido es porque tenemos ansiedad de no poder tolerar que la situación permanezca un tiempo sin resolverse. Y con el tema de la directividad o de ser directivos nos pasa lo mismo. Cuesta porque también es incómodo serlo. Es mucho más fácil ir preguntando, decir, bueno, ¿qué te parece? Me parecería tal cosa, ir acomodándome al paciente, ir escuchándolo, pero lo cierto es que esto es un error muy típico. Nos cuesta mucho al principio ser directivos y trae muchos errores y muchos problemas. De hecho, muchas de las terapias que se convierten solamente en una conversación, como hablábamos en el episodio anterior, sucede porque el paciente y el terapeuta en realidad no es lo suficientemente directivo y la terapia se va dirigiendo hacia una terapia sin rumbo, como decíamos. Empieza a convertirse en una conversación. Entonces, es muy importante que si estamos trabajando en función de objetivos terapéuticos, seamos directivos respecto de esos objetivos con los que estamos trabajando. No hay que confundir eso con ser autoritario, con ser impositivo, es simplemente ayudar al paciente también a que tenga un plan de acción claro sobre lo que tiene que hacer. Muchas veces lo que va a pasar es que el paciente tal vez no te va a decir, che, necesito que seas más directivo conmigo. No te va a decir eso porque no lo tiene como algo que lo piensa en la cabeza, ni lo tiene como una necesidad, pero sí lo que le va a pasar muchas veces si vos no lo estás ayudando con un plan de acción es que no va a saber qué hacer porque no va a tener una guía concreta, clara, y se va a confundir, se va a perder. Es como que va a decir, sí, bueno, sí, como le estás pasando la pelota a él, por decir así, para que decida él, o te estás acomodando demasiado a lo que te está planteando
el paciente a sus necesidades y no estás vos en función de un objetivo terapéutico claro que necesita tu paciente, no estás dirigiendo esa terapia con un plan de acción concreto, también se va a confundir él, porque el paciente no sabe bien en un momento cómo resolver el problema que lo aqueja. Por eso te viene a preguntar a vos. Entonces, si vos no le das un plan de acción claro, también se va a confundir él, ¿sí? Imagínense que es como si van a un médico o a cualquier profesional o a una clase, también puede ser a un curso, y el profesor les diga, vamos a suponer eso, van a una clase en una materia de la facultad, y el profesor les diga, bueno, miren chicos, vamos a ver este tema de, no sé, vamos a ver psicología clínica, pero ustedes díganme por dónde podemos comenzar. ¿Qué les parece? Cuéntenme ustedes lo que más prefieren, y por ahí ustedes van a decir, y no sé, podría ser por acá, podría ser por allá, y tal vez a alguno se le ocurra decir, che, pero en realidad es que vengo a consultarte a vos para que vos me digas por dónde empezar o cuál es el plan de acción a seguir acá en tu clase, y de repente vos me estás pasando la pelota a mí, me decís que yo decida, y ahí se genera una confusión y una incomodidad, y es como, bueno, no sé, podríamos empezar por acá, también por allá. No conviene eso. Entonces, una vez que comprendo bien el problema y ya sé qué es lo que voy a hacer, tengo que ser directivo respecto de lo que le estoy proponiendo al paciente como tratamiento. Eso va a ayudar también a detectar muchos de los obstáculos que pueden surgir en la terapia, si el paciente tiene las mismas expectativas que estamos planteando nosotros, si está de acuerdo, si está como subido al barco, por decir así, de lo que le estamos proponiendo, o si hay algún obstáculo o problema. Y también nos va a permitir ejercitar esa directividad, no sé si se dice así, pero ese poder ser directivos, ese poder decir, tenemos que hacer esto, ahora nos tenemos que focalizar en esto, es importante que hagamos esto, no nos vayamos de tema, y poder ejercitarlo, practicarlo para también exponernos a eso, porque es algo que yo veo muy frecuentemente que a los terapeutas les cuesta mucho. Entonces, una cosa que estoy viendo con el tiempo de trabajar muy cerca con muchos terapeutas en formación es la gran ansiedad que hay en los terapeutas. Entonces, este es el segundo problema, no ser lo suficientemente directivos con la terapia, y ya estás advertido para evitar este problema. Y el último error, el número 3, es creer que todo se puede resolver en el espacio terapéutico o en la terapia. En realidad no es creer, sino que es pensar o tener la sensación de responsabilidad de que yo tengo que resolverle todo al paciente o todo lo que me está viniendo a consultar. Y yo tengo que poder discernir cuáles son los problemas que son pertinentes a mi tarea psicoterapéutica y cuáles son problemas de otra índole, como pueden ser problemas laborales o como pueden ser problemas contextuales del contexto sociopolítico donde el paciente está viviendo, o de algún contexto en particular que él participe donde esté viviendo un problema, pero no es específicamente un problema que podemos trabajar en terapia. Esto un poco también tiene que ver con la ansiedad o también con un sesgo profesional de decir, bueno, todo lo podemos resolver, todo lo que viene a consultarme el paciente que lo aqueja, bueno, debe ser algo que lo tengo que atender yo. No, por ahí te va a contar algo que no se puede trabajar en terapia, como por ejemplo que en el trabajo le pagan, no sé, X en vez de Y, y bueno, nosotros tal vez no podemos hacer demasiado por eso, y puede ser un problema importante. Entonces, este sesgo profesional que tenemos o esta ansiedad de que también cualquier cosa que nos comentan como problema lo queremos resolver, como que nosotros nos tenemos que poner ahí en salvadores de todos los pacientes, y no se puede eso. La terapia tiene un fin determinado con unos objetivos determinados y hasta ahí es lo que se puede hacer. Hay como que tener una visión un poco más humilde, como digo yo, de la terapia, o un poco menos, ¿cómo decirlo?
no es tan poderoso el espacio psicoterapéutico. Si el paciente está con un mal trabajo, con un mal ambiente familiar, con un mal ambiente de amigos y de red social, nosotros es muy difícil que podamos intervenir en todos esos aspectos y no tenemos tanto poder como para hacer eso. Muchas veces, de hecho, la terapia no es ni más ni menos que un lugar donde se hacen ciertas cosas y se dicen ciertas cosas y se interviene de cierta manera para que pasen cosas fuera de la terapia, que son las verdaderamente importantes y las que producen el cambio. ¿Sí? Lo voy a repetir esto por si no lo expliqué bien. Las cosas que hacemos en terapia, que es solamente 1 hora por semana, muy poquito, son en realidad como un trampolín, como algo que hace una bisagra para que afecte fuera de terapia, para que realmente se produzcan cambios fuera de terapia y pasen cosas fuera de la terapia, que es donde realmente vamos a querer que pasen las cosas, porque es donde realmente va a pasar la vida del paciente y que es lo que realmente va a dar todo ese feedback de retroalimentación positivo que va a producir el cambio. Entonces, no nos centremos en que todo se tiene que resolver en y con la terapia y con mi intervención. Hay muchas cosas que pasa por cambiar de trabajo o por hacer una actividad diferente o por hacer cambios en el contexto que yo le puedo sugerir o no al paciente, pero que no van a pasar por el espacio terapéutico. O, dicho de otra forma, yo no le puedo solucionar toda la vida al paciente y tengo que poder discernir cuáles son los problemas que voy a trabajar en terapia y cuáles no, porque sencillamente excede a mi capacidad técnica, a mi capacidad como profesional hacerlo. Entonces, vamos a resumir estos 3 problemas que veo en cada uno de los terapeutas con los que he trabajado. La ansiedad por intervenir en la primera sesión, el deseo de intervenir en la primera sesión. Normalmente es un error, no hay que hacerlo. Intervenir en la primera sesión es el primer error. Segundo error, no ser lo suficientemente directivos con la terapia y con los objetivos terapéuticos. Tercer error, creer que todo se puede resolver con terapia. No, todo no se puede resolver con una terapia. Bueno, muy bien, este episodio hasta aquí llegamos. En el newsletter van a encontrar una reflexión extra o algún recurso, como siempre, ya saben, en el que es publicado el día de hoy junto con el episodio. Y nos estamos viendo en el episodio siguiente, la próxima. Chau, chau.